Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al tercer vídeo que estoy haciendo de esta serie hablando sobre la marimba y su repertorio más importante. Así, los que no conozcáis mucho de este instrumento podéis por lo menos conocer música nueva y los que sí que estéis más familiarizados podéis aprender algo de información sobre sus obras. Hoy vengo a haceros una pregunta. ¿Qué relación creéis que había entre el compositor norteamericano Jacob Druckmann y el pintor impresionista Claude Monet? Pues aunque no lo creáis, bastante. Pero antes de contestaros a esta pregunta, quiero poneros un poquito en contexto. Y bueno, os voy a recordar que el impresionismo es un movimiento artístico francés que se desarrolló a finales del siglo XIX y que justamente tiene su nombre por uno de los cuadros de Monet que se llamaba Impresión Sol Naciente. Para Monet, el río Sena había sido su musa desde mucho antes de saber que se iba a convertir en artista. Sus padres trabajaban en un negocio relacionado con la navegación, entonces él desde muy niño pasaba mucho tiempo al lado de este río. Esto es algo que se puede percibir desde algunos de sus primeros cuadros, como por ejemplo los barcos que viajan por el Sena. Aún así, su obsesión del agua no disminuyó a lo largo del tiempo y también se puede percibir en su última fase, la de las grandes ninfas, en la cual sus lienzos están prácticamente completos por el agua y no cabe nada más. Referente a la música, pues podríamos decir que a finales del siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX, la música da un giro de 180 grados y deja de ser autorreferencial. Es decir, deja de expresar la música por sí misma o de simplemente intentar plasmar emociones para empezar a intentar narrar historias o describir paisajes. Esto fue una técnica que se empezó a utilizar a finales del romanticismo con las sinfonías programáticas y los poemas sinfónicos. En cuanto al impresionismo musical, uno de sus creadores fue Claude Debussy, uno de los compositores franceses más influyentes de finales del siglo XIX y siglo XX. Debussy en sus obras intentaba también plasmar el agua, y lo hacía intentando representar la fluidez y lo orgánico del agua en sus piezas. Algunos ejemplos podrían ser la mer, también sus imágenes o sus nocturnos, los cuales tienen una presencia líquida que los impregna. Se podría decir que esta obsesión también de Debussy por el agua podría ser algún tipo de homenaje hacia Monet. Pero Debussy no era el único que hacía homenajes y él mismo fue homenajeado por una de sus piezas. La primera pieza de sus 2 volúmenes de imágenes, Reflejos en el agua, la cual sirvió como inspiración para el compositor Jacob Druckmann y compuso Reflections on the Nature of Water. Jacob Druckmann fue uno de los compositores más prominentes del siglo XX que nació en Filadelfia en 1928. Muy pronto empezó a estudiar piano y violín y finalmente entró en 1969 en la Juilliard School, donde estudió composición con, entre otros muchos compositores, Aaron Copland. Asimismo, fue el compositor residente de la Filarmónica de Nueva York en el 82 y además compuso muchísimas piezas para muchísimos géneros musicales, como puede ser el teatro, la danza, música de cámara u orquesta, ganando el premio Pulitzer en 1972 por su pieza orquestal Windows. También ganó numerosas becas, como por ejemplo la beca Fulbright. Volviendo a Reflections on the Nature of Water, esta pieza fue compuesta en 1986 y estrenada ese mismo año, el 7 de noviembre, en el Kennedy Center de Washington DC por el marimbista William Morse. Sobre esta obra, el mismo Druckmann decía que lo que intentaba era hacer una exploración del agua en una manera abstracta. Esto se puede ver mismamente en los nombres de sus movimientos, los cuales son el primero cristalino, segundo flota, tercero tranquilo, cuarto suavemente hinchado, quinto profundo y sexto implacable. Druckmann también intentaba plasmar el agua tanto en una forma física, como podía ser con sus sonidos, su forma, cuando cambia de estado, por ejemplo, el hielo, como también en una forma conceptual, intentando mostrar la importancia del agua dentro de la naturaleza, como dentro de la vida urbana o incluso en nosotros mismos. Esta pieza, evidentemente, es un homenaje a los reflejos del agua de Debussy, pero no solamente por el nombre, sino también por su forma y su material temático. Por ejemplo, la pieza de Druckmann tiene 6 movimientos, al igual que el conjunto de piezas que forman los 2 volúmenes de imágenes de Debussy. También, el primer movimiento de Druckmann está formado por terceras menores y sextas y crea un material temático que se repite 3 veces, al igual que los reflejos del agua de Debussy.
También, por ejemplo, tanto en el segundo movimiento como en toda la pieza de Debussy, se utilizan las fusas para dar un efecto visual negro en la partitura, algo que simboliza la velocidad y el movimiento. En fin, esto me parece una historia bastante interesante que contaros porque nos sirve para darnos cuenta de cómo podemos influir en las personas e incluso en la historia sin que nos demos cuenta. Ya que, por ejemplo, si los padres de Monet no se hubieran dedicado a la navegación y se hubieran dedicado a cualquier otra cosa, Monet no hubiera pasado tanto tiempo delante del Sena, a lo mejor nunca hubiera pintado su cuadro Impresión Sol Naciente, por lo que el impresionismo no se llamaría así, y tampoco hubiera tenido tantos cuadros referentes al agua, por lo que Debussy no hubiera intentado homenajearlo componiendo sus imágenes y sus reflejos en el agua, por lo que Jacob Druckmann no podría haberlo homenajeado a él componiendo Reflections on the Nature of Water, y a día de hoy no sería una de las piezas más importantes dentro del repertorio marinístico. En fin, espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Y bueno, quería comentaros que estoy empezando a tener un problemilla con los vídeos, porque es que de verdad que tengo muchísima información que contar y no me da en un formato tan corto. Pero aún así no quiero cambiar el formato porque no quiero que resulte pesado. Entonces, había pensado en hacer dos tipos de vídeos. Unos como los que estoy haciendo ahora, así de 6-7 minutos, y luego otros más largos en los que analice obras, hable más de los compositores o de la pieza en sí o de la repercusión que tuvieron. Y no sé, si os parece buena idea, pues dejadme un comentario que lo pueda ver y pues me pondré a pensar cómo lo puedo hacer, ¿vale? En fin, muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y voy a tomarme una cerveza a vuestra salud. ¡Hasta luego!